¿Cómo están mis amigos? Aquí es domingo. Vamos a subir este video hoy mismo. Salí un poquito porque hay mucho ruido cerca donde quería grabar y hacer algo diferente para que usted pueda no solo mirar mi cara y sino también ver lo que hay detrás, al costado, todo eso. Me gustó hoy día porque el pastor en la iglesia habló sobre una cosa que pasó en la vida de Jesucristo cuando él se fue a descansar y quedaron los discípulos en la barca, en un bote grande, y el tema fue que se encontraron con que vino una gran tempestad en el mar y empezó a tener mucho miedo esos hombres de mar, porque la mayoría eran hombres acostumbrados a ese tipo de cosas, viajaban mucho, trayectos cortos, pero andaban, sabían lo que era el agua, sabían nadar, sabían de pesca, sabían de trucos. Y vino una tempestad muy grande y empezaron a tener mucho miedo. Y Jesús resulta que empezó a caminar sobre el agua, estaba él del otro lado, no estaba en la barca. Y caminó y se encontró con que los discípulos dijeron, ese es un fantasma que viene, ¿qué pasa ahí? Aparte del agua y el viento, se viene un fantasma encima. Fue terrible el miedo que tuvieron ellos, que uno dijo, bueno, Jesús, ¿quién va a ser ese que puede caminar sobre el agua? Y bueno, y Pedro dijo, bueno, vamos a llamarlo, si es él, le voy a decir que yo pueda caminar también y vaya con él. Así que él le dijo, Jesús, si eres tú, manda que yo también vaya y camine sobre el agua. Ven, Pedro, le dijo, del otro lado ahí, ¿no? Y Pedro empezó a caminar y dice, wow, no me estoy hundiendo, es Jesús realmente. Y resulta que después vino un poco más fuerte las olas y el tipo se asustó y dijo, ¿qué pasa? Empezó a ver todo el problema que había. Dice, era como un sueño que estaba entrando en la realidad, ¿no? Así como lo veo yo. Y resulta que empezó a hundirse, tristemente. Y claro, empezó a tener más miedo, a desesperarse. Miren, aquí está todo listo para sembrar. Y acá, a un bloque nomás de mi casa, donde vivo en este momento. Y quiero decirles que en la desesperación, Jesús ayudó a Pedro. Fue más rápido. Llegó hasta donde él estaba ahí, lo tomó de la mano y lo levantó y lo metió en la barca. Y es lo que pasa con nosotros, como decía el pastor hoy, cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, cuando nosotros nos desenfocamos de Jesús y ponemos la atención en nuestros problemas, en las dificultades, nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras limitaciones, empieza a estar peor la situación que nos rodea. El viento y la tempestad que hay sobre nosotros va a tender a agravarse. ¿Sabe por qué? Porque el miedo produce falta de fe, y la fe es lo único que nos sostiene. La fe, la confianza nos da paz en el alma. Cuando nosotros tememos, cuando nosotros llegamos a dudar, es ahí cuando nos vamos a hundir. Cuando nosotros nos desesperamos por la situación que nuestro negocio no anda bien, ahí es cuando nuestra mente deja de funcionar positivamente. Y cuando nosotros no estamos positivos, enviamos con nuestra mente ondas negativas a todo nuestro alrededor, y en vez de venir gente a nuestro negocio a comprarnos, a proveerse de lo que nosotros vendemos o hacemos, quizás negocios de construcción, lo que sea, se alejan porque estamos enviando ondas negativas. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en Cristo, porque al desenfocarnos de Dios perdemos la fe en las situaciones. Hasta muchos, ¿por qué no decirlo, no reconocerlo? Nos hemos enojado hasta con Dios cuando Dios no tiene la culpa. Somos nosotros los
los ignorantes, los que nos enojamos y echamos la culpa. Tuve que venir al carro porque resulta que se terminó la memoria. Tenía mucho borrado y fui a ese archivo y borré como 70 videos. Entonces ahora me quedó más espacio, perdonen. Yo venía diciendo que nosotros le echamos la culpa a Dios, inclusive en nuestra ignorancia, ¿no? En lo poco que somos nosotros. No somos nada. En realidad, delante de Dios no somos nada. Y nos atrevemos en nuestra mente o corazón a echarle la culpa a Dios por lo que nos pasó. Y fue por nosotros, nuestros errores, fue por nosotros, por nuestra cabeza dura y por desviar la mirada de Jesucristo. Sí. La Biblia dice, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, por medio de aquel que nos amó. Dios nos amó, el Padre Jehová nos amó, nuestro Padre Celestial, y Jesucristo también entregó su vida por nosotros. Así que vamos a ir nuevamente al personaje Pedro. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si tan solamente tú tienes palabras de vida eterna? Él era un hombre muy intrépido, el primero en contestar y en meter la pata cuando se refería o tenía que hablar en el grupo de los discípulos con Cristo. Ellos se juntaban, se reunían, iban, venían, y era el único generalmente que preguntaba y a veces hacía preguntas desubicadas, pero por lo menos la hacía, él tenía interés. Ese hombre hablaba por lo que no hablaban nosotros, y él entonces un día dijo, ¿a quién iremos, Señor? Y si tú tienes palabra de vida eterna, no podemos ir a otro. Hay muchas oportunidades, hay muchas cosas para ti, para mí, en esta época de tantas cosas que se nos presentan, pero no podemos desviar la vida de Jesucristo. Podemos flaquear, podemos como a veces, dudar, temer, pero eso no significa que vamos a seguir temiendo. Eso no significa que vamos a seguir flaqueando, dudando y yendo para el fondo del mar. No, significa que son etapas que pasan los hombres y las mujeres. Son etapas que pasamos todos y necesitamos reflexionar, necesitamos buscar de Dios y nuestra mente se va a aclarar. Así que no dude, yo sé que usted va a salir adelante. Confíe en el Señor. Si usted pone en práctica esta corta tesis que yo di de consejos, de que usted debe poner la esperanza en Cristo, de que usted debe quitar sus pensamientos negativos para no influir en las demás personas con sus pensamientos, ¿sabe qué? Nosotros, para que tenga una idea más, nosotros no necesitamos abrazar a una persona físicamente para que sienta nuestro abrazo. Nosotros podemos abrazarlos a la distancia. Nosotros podemos abrazarlos sin tocarlos. Porque nuestro corazón está produciendo ese abrazo, vamos a decirle espiritual, que llega a las personas. Entonces, si nosotros podemos llegar a la gente con cosas positivas, también podemos llegar a la gente con cosas negativas. Si nosotros tenemos miedo, dudamos, estamos en nuestro negocio, o sea, de lo que se trata el negocio, enviando ondas negativas, la gente las capta. En ese rato quizás no, pero si no, después empieza la gente a dejar de venir y es peor la situación. Por eso hay que ser positivos, hay que hacer una oración todos los días y dar gracias a Dios. La gratitud a Dios hace que los pensamientos fluyan con normalidad. Cuando nosotros no damos gracias a Dios por lo que tenemos, lo que nos dio o lo que va a venir, es ahí cuando nuestra mente se cierra. Vamos a tener una mente abierta con respecto a todas las cosas que Dios ha hecho y hará. Confíe que Dios hará. Confíe que Dios hará. Va a hacer cosas por ti. Va a hacer cosas por ti. No importa lo que sea, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame. Así gritó Pedro ahí en medio del agua y Jesús lo escuchó. Clama, clama con tu corazón, clama con tu voz, como tú quieras, pero clama. Di, sálvame, Señor Jesús. Di conmigo, Señor, sálvame. Señor, sálvame.
Señor, sálvame. ¿Sí? Así que Él te salvará, levantará tu vida, te coronará de favores y misericordias. Chau, chau. Dios te bendiga y no olvides, estoy orando por ti. Pronto la noche viene. Podría ser para ti, para mí o para tus seres queridos. Por eso perdona, ama, abraza, porque un día querrás hacerlo y ya no podrás. El tiempo es hoy. La noche ya llega, donde nadie puede obrar.